Si lo crees, dile al que está a tu lado, no hay nada mejor que mi Dios. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a hablar del corazón que agrada a Dios. Y empezaría con una pregunta: ¿qué significado tiene un corazón contrito? El corazón contrito es aquel que reconoce que es pecador, un corazón quebrantado, un corazón humilde y que está dispuesto a aprender. Amén. Dice, y el resultado de sacrificar nuestro corazón o nuestra voluntad a Dios tiene que ver con recibir la guía espiritual que necesitamos. Ese es el corazón que agrada a Dios. En el Salmo 119 nos dice que el punto principal es elegir, seguir el camino que Dios ha revelado a través de su ley. ¿Por qué? Porque eso conduce a una vida feliz. ¿Cuántos lo creen? A una vida bendecida por Dios. Amén. Sabemos que vamos a hablar del Salmo 119, no de todo el Salmo, ¿vale? Sabéis, los que lo habéis leído, que es el salmo más largo, ¿vale? Tiene 176 versículos y cada estrofa tiene 8 sinónimos, ¿vale? Sobre la ley. Habla de preceptos, habla de decretos, de mandatos, habla de palabras, consignas, voluntad, leyes, mandamientos. Pero todos estos sinónimos yo los resumiré en una frase, ¿vale? Evidencia de la presencia de Dios en el hombre. Si esto que está escrito para cada uno de nosotros no hay evidencia de la presencia de Dios en el hombre, en nosotros, ¿de qué sirve? Por eso Dios sigue buscando corazones contritos y humillados. Por ello, qué mejor que poder hablar de este salmo. Y este salmo yo lo veo como un diálogo, ¿vale?, de David con Dios. David, ¿qué hace? Derrama su corazón delante de Dios. Dice que es la expresión del creyente que está enfrentando las dificultades pues, del día a día, ¿no?, de esta vida, de este mundo caído, de este mundo de pecado. Pero la diferencia está en que David no se encierra en sí mismo, ¿sí? David no se encierra en sí mismo. David acude a Dios. Dios es su guía, es su consuelo, es su protección. Y en este salmo encontramos 3 aspectos en la vida de David. Está el aspecto de la aflicción, está el aspecto de la petición y está el aspecto de la resolución. La resolución tiene que ver con resolver. En este caso, David resuelve su problema, ¿vale? Primer aspecto que David enfoca son los peligros que él tiene que luchar de adentro. O sea, está hablando del corazón. Continuamente David le está pidiendo a Dios que lo libre, que lo proteja de su propio pecado. ¿Cómo manifiesta la necesidad en medio de la aflicción? Vamos a empezar a verlo. El Salmo 119, vamos a ver el 8, el 29 y el 36. El 8 dice así: obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. En el 29 le dice: líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Y en el 36, dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Cuando termina el versículo 8 dice: no te des por vencido conmigo, o sea, dame una oportunidad. Ten paciencia conmigo, quiero obedecerte. Pero para eso uno tiene que dejar a un lado prejuicios, la mentira con la que tantos años hemos ido creyendo y hemos hecho una verdad, y así con todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Para qué? Para poder vaciarme y poder llenarme de Él. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos dé una oportunidad, pero realmente hay muchas veces que no lo creemos? Y es que yo diría que a veces venimos con muchas palabras, ¿vale?, delante de Dios, pero no expresamos lo que hay aquí. Dios busca corazones contritos y humillados. Y cuando hay un corazón sincero, sean las veces que sean, Dios te va a escuchar, ¿sí?
En el 29 dice que le libre de su mentira, permíteme, ¿no?, conocer tu verdad. El camino equivocado donde el enemigo coge poder en las vidas, ¿sí? Pero conociendo la verdad, conociendo la palabra, esa mentira tiene que caer en el nombre de Jesús. Y Dios va tomando lugar en nuestra vida, te va ayudando a cerrar puertas a la voz del enemigo, y contra más yo tengo la verdad sobre mi vida, me hace libre. ¿Libre de qué? Libre de mí mismo, libre del mundo, libre de las artimañas de Satanás. Entonces, tiene que ver con reconocer que la palabra tiene poder, que la palabra es mi espada y que la palabra va a desmontar lo que no es verdad, ¿no?, y la hago mía. En el versículo 36, dame más de ti. Lo que esté presente en mi vida sea tu ley, sea tus mandatos. ¿Y para qué? Para que mis debilidades no se hagan fuertes, o sea, no me dominen, ¿vale? Le está rogando liberación por el pecado, no al amor a otros dioses. Y todo lo que no ocupa lugar Dios en tu vida, pues tiene que ver con otras cosas que están ocupando lugar. Entonces, todo lo que te esclaviza, todo lo que te domina, tiene que ver con otros dioses. La avaricia está destruyendo al hombre. Contra más tengo, más quiero. Y en Dios Él cubre necesidades, ¿sí? Y a veces pedimos más de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces pues parece que se nos pega un poquito, aparte, ¿no?, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero se nos pega un poquito lo que el mundo pues hace. Y luego termina el versículo diciendo sobre el dinero, ¿no? Hoy en día la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y entonces David está diciéndole de vivir en su ley, vivir en sus mandatos, no a otros dioses, no a la avaricia de querer más y más. Quiero lo necesario, cubre mis necesidades. No al materialismo y no al modernismo que muchas veces nos dejamos llevar. Entonces, David ve el pecado como una amenaza sobre su vida. Él ve que la felicidad está en depender de Dios. Él es su socorro, es su ayuda, y él sabe que sin Dios él no es nada. Pero entonces, ¿por qué entonces David tiene miedo de que no sea así? De que en algún momento eso no sea así. Porque él era consciente y conocía perfectamente la tendencia de su corazón hacia el pecado. Y también tenía miedo a cualquier cosa que lo desviase de su camino. Y es fácil decirlo, pero cuando oramos, Dios contesta, ¿no? ¿Sí o no? Pero Él te da las herramientas, te da las pautas, pero a veces no seguimos las herramientas, no cogemos las herramientas y no seguimos las pautas. ¿Por qué? Porque Él lo hace a su manera y a su voluntad. Y eso a veces duele. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos a nuestra forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que recibimos? Cuando Él se fue, nos dejó una promesa. Yo me voy, pero os dejo el Espíritu Santo, el que nos guía, el que te instruye, el que te enseña. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? David sabía de lo que hablaba, estaba preocupado por el pecado, por lo que lo dominaba, pero busca librarse de ello. ¿Por qué? Porque sabía que el pecado lo podía dañar, lo podía corromper, podía distorsionar el pensamiento, podía endurecer el corazón, pero sobre todas las cosas alejarlo de Dios. Entonces, esta es la realidad del creyente en este mundo. Problemas que vivimos de adentro y problemas de afuera. En el mundo, la gente, lo de adentro, solo hacen que llenar ese vacío con cosas, y se va como multiplicando todas esas heridas. Pero nosotros de adentro, ¿cómo lo hacemos? Tenemos unas herramientas, tenemos a Dios, ¿no?, que nos hace libre de esto. Igual que en las cosas de afuera, también nos da unas herramientas, nos da unas pautas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo enfocamos? Y es que el hombre siempre buscamos el enfoque en lo más fácil, en lo más rápido, No queremos pasar por sufrimiento, no queremos pasar por dolor, por pérdida, y es así. Pero a veces lo señalamos hacia afuera, lo señalamos hacia los demás o lo señalamos en las circunstancias que nos rodea. Y nosotros sabiendo que nos tenemos que analizar, sabiendo que tenemos que ver el por qué me encuentro así, qué está pasando, en qué me estoy cobijando, en mi ego. Cuando todo se centra en mi ego, es pecado, obviamente. A veces el tomar el control de las cosas nos da seguridad, ¿no?
pero eso es mentira, no es así. Igual que en mi razonamiento, yo pienso esto y de aquí no me sacas, ¿no? Y luego el llegar a tus propias conclusiones. Todo esto nos tiene que hacer de pensar y nos tiene que hacer de ver y de analizarnos. ¿Amén? Vale, ese es el primer aspecto, la fricción de adentro y de afuera en la vida de David. Cómo lo está enfrentando. Y ahora vemos el aspecto de las peticiones. Dice, ¿qué hace David cuando ve la realidad de todos los peligros que le están amenazando? Primeramente, lucha y lucha y lucha contra él mismo, o sea, contra la inclinación de su propio corazón. Él busca la voluntad de Dios, él busca el perdón de Dios y busca su misericordia. En lugar de retraerse o de encerrarse en sí mismo, como muchos hacemos, muchos hacen, cuando estamos afligidos, ¿qué ocurre? Me encierro en mi mundo. No quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me diga nada, no recibo consejos de nadie. Y ahí entonces va gobernando en mi vida el orgullo, ¿sí? Va cobrando lugar. Pero David no es así, David busca la ayuda de Dios. En este salmo hay unas 90 peticiones, pero en todas ellas vemos que solo hace que pedirle a Dios, ayúdame a serte fiel a tu palabra en medio de las circunstancias. Y esto es fácil decirlo, pero cuando se refiere a mi reacción, cómo estoy reaccionando a las circunstancias que estoy viviendo a mi alrededor, cómo está siendo mi actitud, cómo está siendo mi lenguaje, eso es lo que hay que mirar y pedir dominio propio sobre eso. ¿Cuál es el enfoque de la petición de David en este salmo? ¿Está enfocado en que haga venganza, en que se cargue sus enemigos? No, está enfocado en que Dios lo libre de sí mismo, que Dios lo haga libre de sí mismo. Salmo 119, vamos a leer el 18, 39, 37 y 39. Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. El 37, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Y el 39, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. En el 18 vemos claramente, abre mis ojos, quita la venda, o sea, llévame a profundizar en tu palabra para que eso reaccione en mi vida, ¿sí? Le está pidiendo celo por la palabra, que su espíritu inunda todo su ser y vivir en lo sobrenatural. ¿Qué es vivir en lo sobrenatural? No a mis emociones, no a mis sentimientos, no a mis pensamientos. El que no puede dirigir mi vida a una circunstancia. El que yo puedo estar triste, pero no alimentar la tristeza. El que yo puedo estar pasando por circunstancias, pero vengo aquí y adoro y alabo con lo que tengo, con lo que puedo, ¿sí? Y eso es un corazón contrito y humillado también. En el 37, aparta mis ojos de las cosas sin valor, sin sentido, lo que me está haciendo perder el tiempo. O sea, arráncame, ¿no?, de las garras del enemigo. Ya no quiero más ser un instrumento en sus manos. ¿Por qué un instrumento en sus manos? Porque cada vez que le damos paso a un pleito, el ponerte a la altura de los demás, te estás poniendo en las manos del enemigo. Todo lo que no honra, todo lo que no glorifica a Dios, le estás dando lugar al enemigo. Y las cosas que nos quitan tiempo, hay cosas que parece que están bien y que no pasa nada porque son cosas que no son pecado, pero las cosas que te están quitando de ese tiempo no está bien. Si yo paso mi devocional o paso un tiempo con Dios y durante todo el día estoy pasando tiempo con otras cosas, le estoy quitando esa gloria a Dios, le estoy quitando ese tiempo a Dios, ¿sí? Hay que tener un límite con todo. Vemos que David conocía su corazón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis tendencias? ¿Dónde me puede tentar el enemigo, ¿no? David sabía que era vulnerable a tomar también malas decisiones. A veces nos precipitamos, a veces pues somos impulsivos, somos imprudentes y luego vienen las circunstancias de ello. Sí, Dios lo va a usar para bien, pero las consecuencias las vamos a tener que pagar, ¿sí? En cualquier momento también podía cambiar la verdad de Dios por la mentira del enemigo. ¿Por qué?
porque a veces nos cuesta diferenciar aquí, por eso es necesario pasar tiempo escuchando la voz de Dios, porque pueden venir pensamientos del hombre, de mi carne, pensamientos pues del enemigo o de Dios. En mi carne siempre va a haber pensamientos que quieran satisfacer mis deseos. Luego el enemigo siempre va a disfrazar y va a parecer, wow, pues esto tiene buena pinta, pero me crea incertidumbre, me roba la paz, hay algo que me inquieta, tengo que orar a ver qué está pasando. Y cuando son pensamientos de Dios, muchas veces, aparte que crea gozo y crea paz dentro de ti, a veces también lo primero que crea es temor, porque uno pierde el control, Dios te está demandando algo, sabes que es Él, pero uno pierde el control, ¿no? Y eso crea miedo. Hace unas 3 semanas, un mes, fuimos, mi marido, Juan Antonio y yo, nos invitaron a Alicante, a un instituto, el pastor Seth y la pastora Lupe, y primeramente yo llego y le dicen a él, mira, me ha dicho esto Seth. Ah, pues muy bien, pues parece que está bien, ¿no? Además, libras y tal, pues vale, yo tenía pensamiento de, pues vale, pues le acompaño. Y al rato le dice Lupe, bueno, tráete también a tu mujer y así pasamos el día. Pero cuando Lupe mandó ese mensaje, yo había recibido palabra para esos niños. Yo sabía que Dios me estaba poniendo palabra para esos niños. Sabía que tenía que ir no a pasar el día por ahí. Sabía que iba a poder dar palabra a esos niños. Entonces, Dios hace las cosas así. ¿Y qué ocurre? Que se nos hace más fácil, tristemente, creer la mentira del enemigo porque constantemente la estamos aceptando. En cambio, creer constantemente en la verdad dice que requiere de mucho ejercicio aquí. Darle pautas a esto, dominar esto, renovar cada día mi mente, ¿no?, con la palabra de Dios. También David veía que podía tomar pena de sí mismo. Esto habla de la autocompasión. La autocompasión tiene que ver con tener compasión de sí mismo. No paro de recibir palos por todos lados, mira lo que estoy aguantando y todo empieza a centrarse en mi yo, la queja, la amargura, ¿sí? Y eso es pecado. David puso a Dios delante de sí mismo y evitó el pecado de la autocompasión. Y en los Salmos vemos cómo David nos muestra lo que significa vivir ante el rostro de Dios. También David llega a convencerse que él no podía en lo natural, en su carne, llevar al pie de la letra los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque mi carne me va a traicionar, mi carne se va a levantar, mi carne me la va a jugar, ¿no? Me va a hacer el pulso. Entonces, las cosas de Dios hay que buscarlas en el Espíritu. Como he dicho, ejercitar esto, darle un dominio propio a esto, pautas, y eso no es nada fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Es así, la palabra nos lo demanda. Y hay una lucha en nuestro corazón de hacer las cosas a la voluntad de Dios o hacerlas como nos han enseñado. Pues cada uno de nosotros venimos también con una educación diferente, venimos de culturas diferentes, pero las cosas en Dios solo se hacen de una manera, obedeciendo y en la gracia de Dios. Amén. Entonces, todo lo demás hay que pelearlo para que Dios nunca quede en segundo lugar en nuestras vidas. Cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿cómo enfrenta, con qué poder, ¿no?, enfrenta al enemigo? Con la palabra de Dios. Le dice no porque está escrito. Esa misma palabra de Dios es la que tenemos de antemano. Sabemos que el enemigo es mentiroso, es homicida, es padre de mentira. Ha venido a robarnos el gozo, a robarnos la paz. Ha venido a destruir tu identidad y ha venido a matar el alma. Entonces, si sabes de alguien que a menudo está haciendo daño y viene a ofrecerte algo, obviamente le vas a decir que no. Va a venir a manipularte, va a venir a comerte la cabeza, va a querer envolverte. Ese es el enemigo. El enemigo lo sigue haciendo y seguimos poniendo el oído a lo que nos dice. Tú dices, vale, pongo el oído, pero automáticamente yo reacciono y empiezo a usar las herramientas de Dios en el mundo espiritual, perfecto. Pero lo peor es que nos creemos sus mentiras. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios? Porque no lo puedo hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer en mi carne.
Tengo que hacerlo como hacía David. David, ¿qué hacía? Señor, ayúdame, enséñame, guíame, líbrame de mí mismo, líbrame de mi propio pecado. Y eso, ¿cómo se hace? Doblegando el corazón delante de Dios. No sé vosotros, pero yo veo que el orgullo es una herramienta fuerte que está usando el enemigo para destruir matrimonios, para destruir la identidad, para destruir relaciones, para destruir familias. Salmo 119. Ahora vamos con el tercer aspecto, ¿vale? El aspecto de la resolución. ¿Cómo busca solución David? Resuelve con la palabra de Dios los conflictos de su interior. Vemos que hay una petición, ¿no?, de buscar lo que es de Dios y determina depender de Dios. Salmo 119, el 11, 16 y 30. No estoy controlando la hora, decirme algo porque no, el reloj no va. El 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Versículo 30, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Aquí en esta versión no habla más de la palabra y no tanto de juicio, pero en otras versiones nos habla de palabra y juicio. Y aquí el juicio es lo que Dios piensa de cada cosa, es lo que Dios hace de cada cosa y dice, porque lo que Dios dice no se puede contradecir su palabra. Entonces aquí David en estos versículos se ha determinado por cumplir la palabra y juicio de la verdad de Dios. Efesios 6, 12 y 13. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Nos habla de una lucha contra el mundo espiritual. Nos habla de que nos armemos, ármate de la armadura de Dios, ¿no?, para resistir al enemigo. La armadura de Dios, ¿qué es? Coger una espada, un escudo, me salgo ahí fuera y... No. Tiene que ver con lo espiritual, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. Y alguna de las partes de la armadura, por ejemplo, el espíritu, la espada del espíritu es la palabra de Dios o el escudo de la fe, ¿no?, para evitar o detener al enemigo. Y nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra todo principado, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos pasamos la vida luchando contra carne y sangre, ¿sí? Nos enredamos en nuestros propios problemas y en lugar de atacar el problema estamos atacando a la persona. Yo ahora, por ejemplo, mi hija, mi hijo, tiene un problema de rebeldía. Yo no puedo atacar a la persona, o sea, a mi hijo o a mi hija. Tengo que orar por protección, tengo que orar por bendeciéndolos, tengo que orar para que él pueda ver, pero sí puedo atacar el problema que está viniendo a su vida, lo que le está arrinconando, lo que no le deja salir de ahí, ¿sí? Pasa lo mismo en el matrimonio. Yo tengo un proceso en Dios, mi marido tiene otro proceso en Dios. Yo no puedo meterme en el proceso de él, pero sí puedo orar y atacar lo que está atacando su vida, lo que quizá lo está arrinconando y no le deja ver, ¿sí? Pasa lo mismo con un vecino. Muchas veces pues tendremos estos conflictos, ¿no? Pero a veces no es personal, es algo espiritual hacia la persona. Entonces, ¿qué está pasando con mi vecino? ¿Por qué me está haciendo esto? No es contra carne ni sangre. Tenemos que empezar a ver que hay un mundo espiritual ahí fuera que te está haciendo la guerra. También cuando hay ofensa hacia un hermano, ¿qué ocurre con la ofensa? Por mucho que yo ore o tenga mi intimidad con Dios, la ofensa va a paralizar eso, va a detener eso, no vas a poder avanzar.
Entonces, no solo eso, sino que también ese problema también perjudica a la iglesia. Por eso dice, ¿no?, que antes de traer tu ofrenda, mira a ver que tu hermano no tenga nada contra ti, ¿no?, antes de traer tu ofrenda. Pues así con todo. Y también, pues, con todo lo demás, ¿no? Familia, cuando estamos en un ambiente que no agrada, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, ¿qué está pasando? Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el enemigo el que te está haciendo la guerra. En el momento que tú decides ser un hijo de Dios, en el momento que tú decides vivir para Dios, el enemigo va a hacerte la guerra, ¿sí? Hablamos de una continua lucha espiritual. O sea, no vengo a orar cuando ya está el problema encima. No vengo a orar cuando ya algo me está atacando. La lucha espiritual continua es desde que me levanto hasta que me acuesto. Dios te va a ir mostrando, te hace sensible a palpar todas esas cosas por las que hay que orar y todo el día. Por eso mi mente tiene que estar conectada, porque no somos de aquí, ¿no? Somos del reino de los cielos. ¿Cuál es la tendencia de nuestro corazón cuando alguien habla mal de mí? Yo ahora, Isa, yo sé que está hablando mal de mí y la tendencia de mi corazón es, le voy a decir 4 cosas, se va a enterar de quién soy yo, ¿no? Venganza, justicia. Ya no podemos actuar así. Ya no puedo tomar las cosas por mi cuenta. Y yo aquí vendría a ser lo que dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice estas palabras, verdaderamente Cristo vive en mí, ya no me pertenezco a mí. Ya mi persona, mi vida depende de Dios. Ya no tengo que ser esa persona que era. Esto no es nada fácil, pero no lo demanda. Y si seguimos actuando así, seguimos teniendo un problema. David amaba la palabra, David amaba al Dios de la Biblia y nos hace ver cómo encuentra el descanso en Dios. Y el hecho de que uno pueda tener, en medio de la aflicción, pueda tener la palabra, pueda meditar en ella, pueda declararla, porque eso rompe muchas cosas espiritualmente. Cuando uno declara, cuando uno la cree, empiezan a pasar cosas. Entonces eso crea gozo, trae fortaleza, trae descanso al alma. Dice que David manifiesta lo que está haciendo la palabra en él y se afirma a la palabra. Entonces, ¿cómo hacer frente al enemigo? ¿Cómo hacer frente al pecado? ¿Cómo hacer frente cuando viene a las puertas de mi corazón la soledad, la tristeza, la depresión? La palabra. Poder cada día meter aquí la palabra, porque en ella encontramos la paz, hace menguar mi ego, ¿no? Y hace que bajar mi ego y menguar mi yo. Entonces, yo lo que encuentro aquí es que Dios me recuerda que mi peor enemigo soy yo. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, soy yo. Para combatir tiene que ser enfocándome en Él y no en mí, ¿sí? Declarando lo que Él dice que soy, creerle a Él. Dice, y no abrazando el problema, sino abrazando la promesa. Alguna cosita que nos compartía Loida en el ayuno, que fue un ayuno, estuvo súper bien, de verdad, Dios habló mucho en ese ayuno. Algunas cositas que nos decía para este 2024. Todo el que llame a la puerta, Él abrirá. ¿Sí? Él está dispuesto, pero nosotros tenemos que llamar a la puerta. Traeré una abundante bendición espiritual en la intimidad. Y esto está muy bien, pero tengo que zanjar cosas con Dios. Tengo que poner en orden mi vida. Porque dice que para poder hacer un buen trabajo, no en nuestras fuerzas, sino depender de Él. Porque cada año, pues, a lo mejor pues, vendrán más cosas, ¿no? Pero cada año será mejor. Pero cuando lo hago en el Espíritu, mis fuerzas no se van a agotar y las cosas van a poder cambiar. Esta palabra hoy es para ti, para mí. Y Dios cuenta con ello. Quiere que tomemos decisiones para el 2024. Y qué mejor que terminar, aunque es el penúltimo miércoles, pero qué mejor que terminar agradeciéndole, poniendo nuestros corazones, siendo sinceros, con un corazón contrito y humillado y poder adorar a Dios, ¿sí? Y que Él te deje ver. Ya no es tanto el pedir, es decir, Señor, háblame, habla al corazón. Ese lenguaje, ¿no?, que hay del corazón con Dios.
Porque Él busca corazones que se quieran restaurar, que quieran soltar, que se quieran despojar. Quiere un corazón conforme al del Padre. David tenía un corazón conforme al de Dios, pero no porque fuera menos pecador que tú y que yo. Porque él entendía que su reposo era Él. Entendía que él tenía que abrir su corazón y dejar que Dios obrara, hacer la voluntad de Dios. Él sabía que sin él no podía hacer nada ni era nadie. ¿Sí? Así que nada, esto es lo que tenía para compartir. Me quiero despedir de las redes. Daros gracias por estar ahí y nada, nos vemos el domingo a las 11. Que Dios os bendiga.